Bienvenidos a su clase de castellano de cuarto trimestre. Espero que ese tercer trimestre la hayan pasado súper bien, que hayan aprendido mucho, que les haya ido muy bien en los exámenes. Y pues bueno, vamos a empezar este primer tema del cuarto trimestre con algo que ustedes ya han estudiado anteriormente, pero que sí vale la pena repasar, que es el tema de la narración. Bien, recuerden que la narración es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a uno o a varios personajes. La narración, recuerden que cuenta con un inicio, nudo y desenlace, que es la estructura del cuento básico. Bien, pero vamos a profundizar un poquito más. En el inicio, en la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, se sientan las bases para que el nudo tenga sentido. ¿Sí? Entonces nos cuenta cuáles son los propósitos de esos personajes y nos va dando la idea de qué sigue después. En el desarrollo nudo o medio, recordemos que es la parte en donde se presenta el conflicto, el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes. Y por último vemos el desenlace o el fin, que es la parte donde suele darse el clímax y la solución al problema donde finaliza la narración. Dentro de las clases de la narración encontramos en primer lugar las fábulas. Recuerden que las fábulas son narraciones breves que dejan una enseñanza o moraleja en el lector. Los personajes de las fábulas son animales u objetos a los que se les asignan las conductas, virtudes o defectos. Como pueden ver aquí en la imagen, no sé si se acuerdan de esta fábula que es la de la cigarra, esta señorita que está aquí de vaga, no quiere hacer nada, no quiere trabajar, ¿sí? Representa una persona que nunca quiere producir. Y aquí está el otro personaje que es la hormiga, que es muy trabajador, ¿sí? Muy trabajadora, muy trabajador. Y siempre está buscando su alimento sin necesidad de un jefe o un capitán. Bien, representa a las personas trabajadoras que siempre están en pro de conseguir sus propios alimentos, de sustentarse, ¿sí? Sin andarse de lochas ni quejarse. Bien. En un segundo lugar encontramos los cuentos, que son narraciones sencillas sobre un suceso real o imaginario, escrito en forma ordenada en la que participan pocos personajes. En un tercer lugar encontramos las leyendas, que son relatos orales o escritos de tradiciones populares, en la que actúan seres fantásticos a quienes les ocurren hechos extraordinarios. ¿Sí? Cuando hablamos de la tradición popular, eso quiere decir que son cuentos o leyendas contados, ¿sí? De generación a generación. Entonces, en los pueblos populares aquí en Colombia encontramos a las personas de edad, a los abuelitos y a las abuelitas que cuentan las historias de su antaño, sí, que nos cuentan que, ay, la madre monte, mejor dicho, que si usted va a tumbar todo el bosque o todo el monte, viene la madre monte, mejor dicho, sí, o en este caso, como la imagen, vemos al sombrerón, que era el que se ponía a cantar y se llevaba a las muchachas. También encontramos las novelas. Recuerden que las novelas son narraciones extensas, es decir, que son largas, sobre hechos reales o fantásticos, donde se desarrollan varios personajes con sus sucesos. Por ejemplo, encontramos El Principito, ¿cierto? Es como una especie de diario contado, ¿sí? Con muchas historias que dejan mucha enseñanza. También encontramos las Crónicas de Narnia, de Lewis, o esas famosas novelas de las Crónicas de Narnia, que también ya las podemos ver en películas, pero que originalmente son libros escritos de C.S. Lewis. Bien, o La telaraña de Carlota. Hay diferentes tipos de novelas, pero ya sabemos qué tipo de característica tiene según la narración. La biografía es el relato de la vida de una persona contada por alguien que la conoce y conoce sus datos más sobresalientes. ¿Cuáles son los datos más sobresalientes? ¿Dónde nació? ¿Sí? ¿Dónde murió en el caso que ya esté muerta? Porque también se escriben biografías sobre personas vivas y pues no se le pone el año que murió porque no ha muerto ni nada por el estilo. Entonces se pone el año donde nació, dónde creció, cómo creció, algunas cositas de su infancia, qué es lo que la hace tan interesante, tan popular a esa persona, ¿sí? ¿Qué ha hecho? ¿En qué se ha destacado? Y para finalizar, algunos de sus hobbies o pasatiempos. En la actividad práctica tenemos una relación con la biografía, ¿sí? Vamos a escribir la biografía sobre alguien de nuestra familia que admiremos mucho, ¿bien? Y que podamos decir, bueno, quiero escribir la biografía sobre mi mamá.
porque me parece que mi mamá es una persona muy esforzada, muy valiente y hace esto y hace lo otro. Entonces yo quiero conocer un poco más de su vida y voy a escribir su biografía. Bien, para finalizar encontramos los mitos. Recuerden que los mitos son narraciones que explican el origen del mundo. Los mitos y las leyendas son muy diferentes, porque las leyendas son cuentos populares, algo que pasa en la cotidianidad, pero los mitos se refieren al origen del mundo y los seres que lo habitan y de los fenómenos naturales. Bien, por ejemplo, tenemos la historia Bachué, que habla acerca de la región dinamarqués. Bueno, cada tribu indígena, de hecho, tiene su propio mito sobre la creación y sobre el origen del universo. Bien, por eso son mitos. Y, y pues bien, chicos, esto es todo. Espero que les haya gustado mucho las clases de narración que existen y pues los animo a que continúen con su actividad práctica y bueno, nos estamos viendo en la otra clase. Bendiciones.